Muy bien. Muy buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar, vamos a retomar el monopsonio. Esto va a ser bien rápido. Hay unos temas que ustedes ya lo van a terminar de manera individual cada uno. Ahí tienen los videos en la plataforma y tienen la información también que tiene que ver con el monopolio bilateral, básicamente. Ya, entonces ahí en Canvas está el video también y ustedes terminan de cerrar. Entonces, estos temas los hemos visto la clase pasada, ahora vamos a concluir con cerrar las ideas puntuales al respecto. Ok, entonces hablamos de monopsonio, ¿cierto? Hemos dicho sobre el monopsonio que es el único comprador. Lógicamente que pueden haber dos o más. Hablábamos del caso de Gloria y de Laibe, ¿no? Son los dos únicos, digamos, empresas grandes que adquieren el factor que es la leche de vaca para producir sus diferentes productos lácteos, ¿no? Y luego, de igual manera de lo que sucede con el monopolio, el monopsonio también tiene la capacidad de poder influir en el precio, pero habíamos visto que el precio que paga un monopsonio es mucho menor que el precio de competencia, ¿no? Al igual que sucede en un monopolio. Entonces, veamos lo siguiente. Además, habíamos introducido estas definiciones de gasto marginal y gasto medio, que diríamos es muy similar, ¿no? Es una condición muy similar al análisis del comportamiento de un monopolio, ¿no? Donde hablamos de ingreso marginal e ingreso medio. Acá estamos yendo más bien por el lado de gasto marginal y gasto medio. Este, y lo que tiene que ver con la valoración marginal. Recuerden además de que una cosa es la forma en la que se puede valorar el trabajo desde el punto de vista de un mercado competitivo, pero es diferente en la valoración que se hace si una empresa tiene poder, hablando del mercado de factores, ¿no es cierto? Poder en el mercado de factores. Muy bien, entonces acá nuestra noción tiene que ver con, además, en dos cosas, ¿no es cierto? En la combinación de dos cosas. En la combinación de dos cosas. La primera tiene que ver con que en el mercado del bien, en el mercado de bienes, somos precio aceptantes, y también en el mercado del factor, de los factores, en el mercado del factor, también podríamos ser precio aceptantes, ¿no? Precio aceptantes. ¿No? Entonces podríamos saber esas dos relaciones, que en el mercado del bien y en el mercado de factores seamos precio aceptantes, o que en el mercado del bien seamos precio aceptantes, ¿no es cierto? Por cual cobramos el precio de mercado, pero en el mercado de factores no lo seamos, ¿no? Que exista algún tipo de poder. Muy bien, si estamos hablando de que en el mercado de factores somos precio aceptantes, entonces vamos a cumplir esto de acá, ¿no? Que el gasto marginal es igual al gasto medio, ¿no? Si estamos hablando de un mercado de factores, precio aceptante, ¿cierto? Esas cosas se van a igualar. Además, y entonces, ya acá podemos ver la comparación, ¿cierto? Desde la lógica. En el lado izquierdo está nuestra noción de el mercado de factores, ¿no es cierto? Un comprador de factores. Y en el gráfico del costado está nuestra noción del vendedor en el mercado de bienes. Entonces, para precisar, ¿no? Para precisar, acá estamos hablando del mercado de factores y acá estamos hablando del mercado de bienes, ¿no? En ambos casos acá lo que podemos ver es que la empresa es precio aceptante. Es precio aceptante en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Pero además es precio aceptante en el mercado de factores. En el mercado de bienes es precio aceptante porque el precio es igual al ingreso medio e igual al ingreso marginal. Recuerden que una empresa precio aceptante enfrenta una curva de demanda perfectamente elástica, ¿no es cierto?, que está ahí, ¿no? Y su curva de costo marginal, que viene a ser su curva de oferta, ¿no es cierto? Entonces define esa cantidad y ese precio. Este es en el mercado de bienes. Por otro lado, ¿no es cierto?, en el mercado de factores sucede otra cosa, que es que la demanda del factor, ¿no es cierto?, la demanda de factores va a estar en función de ese ingreso producto marginal o ese valor producto marginal, ¿no es cierto? La demanda de factores. Entonces ahí va a estar, pero enfrentando un mercado de factores
que tiene una naturaleza competitiva, por lo tanto, también es una empresa precio aceptante por el lado de el mercado de factores, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos. Entonces, acá estamos hablando de que es competitivo en el mercado de bienes, pero además es competitivo en el mercado de factores. ¿Ok? En este otro lado del mercado de factores, recuerden, el gasto marginal es igual al gasto medio y eso es igual al precio del factor. Al precio del factor. ¿Ya? No se confundan, ahí, ¿verdad? Aparecen las dos P's, pero recuerden que ahí tenemos la diferencia respecto a los tipos de factores. Y si esto es así, recordemos que las curvas de oferta pues tienen pendiente positiva, ¿cierto? Y si las curvas de oferta tienen pendiente positiva, independientemente de cómo sea la curva de demanda, recuerden que esta es la curva de ingreso-producto marginal, ¿cierto? Que podría ser de una empresa monopólica o de una empresa competitiva en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Estas empresas enfrentan una curva de oferta, ¿no es cierto?, del factor. El factor. Ok, entonces, a partir de su curva de ingreso-producto marginal o valor-producto marginal, ellos definen cuánto es la cantidad del factor que van a contratar. Lo otro es que en esta situación, ¿no es cierto?, la curva de oferta de los factores presenta pendiente positiva, ¿no? Presenta pendiente positiva. Entonces, en ese sentido, ¿no?, si estuviésemos en un mercado de competencia perfecta, lo que va a suceder es que la empresa va a cobrar, ¿no es cierto?, y pagar, o mejor, o contratar eso, ¿no es cierto? En un mercado de competencia perfecta, la intersección entre la curva de oferta o curva de gasto medio, ¿no es cierto?, con la curva de valor-producto marginal va a definir la cantidad del factor que se va a contratar y el precio del factor. Perfecto. Pero como estamos en una, como observamos que existe poder, digamos, en la compra del factor, ¿no?, la curva del gasto medio del monopsonista, ¿no es cierto?, es igual a la curva de oferta, pero la curva de gasto marginal es la que importa el monopsonista. Porque hemos dicho, valora de una manera diferente el factor, pero paga un precio diferente por ese factor y contrata una cantidad diferente por ese factor, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que tomamos acá en consideración, ¿no?, lo que tomamos acá en consideración es su curva de gasto marginal, ¿no? Entonces, para un monopsonista, nosotros tomamos en consideración su curva de gasto marginal, ¿no? Ya hemos dicho, en el primer caso es precio competitivo tomando en consideración la curva de ingreso-producto marginal y la curva de oferta. Pero acá estamos hablando de que el monopsonista tiene el poder para discriminar. Y si tiene el poder para discriminar, ¿no es cierto?, él puede seleccionar entre los tipos de proveedores que puede contratar, a quienes les puede comprar. Por lo tanto, vamos a hablar sobre la curva de gasto marginal. Entonces, es verdad que en relación a eso, la empresa puede cobrar, podría cobrar, o mejor dicho, podría pagar un precio por acá, ¿cierto? Supuestamente, el precio que podría pagar está ahí, porque es la intersección entre el gasto marginal y el ingreso producto marginal, ¿no? Lo único que referenciamos a partir de esa intersección es la cantidad que contrata el monopolio, más no la cantidad que debería pagar el monopolio, ¿sí? Pues porque como tiene poder, ¿no?, la empresa va a valorar de una forma el factor, va a definir la cantidad que va a contratar, pero al final del día termina pagando sobre la curva de oferta del mercado, ¿ya? Es sobre la curva de oferta del mercado que termina pagando. Sucede dos cosas. La primera es que hay una reducción en la cantidad que se contrata del factor, ¿no? La primera es que hay una reducción en la cantidad que se contrata del factor. Y lo segundo es que termina pagando un precio mucho menor, ¿no? Mucho menor que de la manera en que se valoría en el mercado ese factor, ¿no? Y mucho menor respecto a lo que se pagaría en competencia perfecta. ¿Ok?
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la empresa ya no es competitiva en el mercado de bienes? ¿No? Sino que más bien es un monopolio y al mismo tiempo es un monopsonio, ¿no? Entonces podríamos ver, hemos dicho, ya no es precio aceptante en el mercado de bienes, sino que más bien se comporta como un monopolio, y tampoco es precio aceptante en el mercado de factores, sino que se comporta como un monopsonio. Entonces sucedería lo siguiente, ¿no? Recuerden, en la curva de demanda, como está expresado acá en el gráfico, ¿no? La curva de demanda de mercado, la curva de demanda de mercado, a ver, la curva de demanda de mercado, en el mercado de los bienes, me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Esto es mi demanda. Esta de acá, ¿no es cierto? Es mi demanda. Esta es la demanda. No sé, no se ve, ¿no? Esta es la demanda, ¿cierto? Esa es la demanda, ese resaltado ahí. Esa es la demanda. Y por teoría sabemos que el monopolio, o la empresa es la industria, ¿cierto? Por lo tanto, discrimina y cobra sobre la base de su ingreso marginal. Porque sabemos que cada unidad adicional que va a vender tiene que hacerlo a un precio menor, ¿cierto? Entonces, tenemos la noción de ingreso marginal. Bueno, sabemos que la empresa no cobra como en competencia perfecta, ¿no? Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Este es el precio y esta es la cantidad en competencia perfecta, pero como la empresa es un monopolio, ¿no? Sobre la base de la intersección entre costo marginal e ingreso marginal, eso por definición, también, ¿no es cierto?, la condición de maximización de la utilidad de ingreso marginal igual costo marginal, ¿cierto? La empresa en un monopolio produce y vende esa cantidad y cobra un precio mucho menor, ¿no? Produce mucho menos que un mercado de competencia perfecta y además cobra un precio mucho mayor que de competencia perfecta, ¿cierto? Esa es la condición también que nosotros tenemos sobre la acción del monopolio. Pero ¿qué pasa, no es cierto?, en la condición de este monopsonio, ¿no?, sobre la base de que también tiene poder, ¿no? Acá, lo que estamos viendo en el gráfico es el poder del monopsonio, ¿no? Ya sabemos ahí. El precio que se paga en un mercado monopsónico a los factores, ¿no es cierto?, es mucho menor que el precio que se paga en competencia perfecta y además la cantidad que se produce, no que se produce, la cantidad que se contrata del factor también es mucho menor que la cantidad. En monopsonio es mucho menor que la cantidad que se contrata en competencia perfecta. Entonces, ahí también tenemos esa otra noción, ¿no? Entonces acá hay una contracción también, tanto en cantidades como en el precio que se paga finalmente al factor. Entonces acá hay una combinación, ¿no?, entre lo que sucedería cuando es un monopolio y el comportamiento cuando es un monopsonio al mismo tiempo. Entonces acá hay dos comportamientos. Tengo poder por el lado del mercado de bienes y tengo poder en el mercado de factores. Ok, lo vamos a ver después con un ejercicio esto. No sé, sí creo que hay un ejercicio en esta condición. Muy bien, y hablamos de algunos aspectos adicionales, ¿no? Hablamos de algunos aspectos adicionales. Como hemos visto, ¿no?, la capacidad que tiene el monopsonio es de comprar un factor, ¿no es cierto?, a un precio mucho menor de lo que se valora en el mercado, si estuviésemos en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Y algunos aspectos vinculados a este poder, como hemos también comentado en la clase pasada, tienen que ver con la elasticidad, ¿no es cierto? Cuanto menos elástica es la oferta del mercado, mayor es el poder del monopsonio. ¿Qué significa? Que esté cada vez más parada, ¿no? Cada vez más parada la curva. Lo otro que nosotros precisábamos la clase pasada es sobre también la cantidad de empresas, ¿no? La cantidad de empresas, ¿no? La cantidad de empresas que están dedicadas a la contratación de los factores, ¿no? Si hay una sola empresa que contrata el factor, bueno, pues tiene toda la capacidad para poder discriminar, ¿no? Para poder discriminar. Finalmente es la única empresa. Imagínense a Gloria sola dentro del mercado, que parece que fuese así, ¿no? Pues sería la única empresa que tuviese el poder, entonces va a poder pagar un precio mucho menor
por ejemplo, por la leche de vaca. Y también la relación entre los compradores, ¿cierto? Entonces, lo que esperaríamos es que la y Gloria no terminen coludiéndose, ¿no? Coludiéndose de tal manera que, ¿por qué? Porque si se coluden terminarían comportándose como monopolio, ¿cierto? Entonces acá la idea es que mientras más compradores haya, siempre va a haber mayor competencia y va a haber mucho menos poder, ¿no? Esas son algunas nociones y además vinculada a esta idea de la elasticidad, ¿no? La elasticidad de la curva de oferta, ¿no? En el gráfico hay cuando la empresa tiene poder, ¿no es cierto? Mucho poder, ¿no? Se hace más elástica la empresa. Puede ser también motivo porque es la única empresa. Y en este otro lado vemos una curva de oferta un poco más elástica. No solamente porque hay pocos compradores, sino también porque hay muchos vendedores, ¿cierto? Mucha mayor cantidad, así como en el mercado de trabajo, más o menos, ¿no? Aproximando. Muy bien. Y otro de los aspectos también que tenemos que tener en consideración tiene que ver con la pérdida de eficiencia, ¿no? Igual que sucede pérdida de eficiencia en la presencia de monopolio, de igual manera sucede acá como pérdida de eficiencia cuando existe un monopsonio, ¿no? Un monopsonio. Y entonces, ya habíamos visto en la clase pasada esas áreas B y C, que son la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? Y vemos esa reducción de pasar de contratar factores en un mercado competitivo y pagar un precio también en un mercado competitivo, hay una pérdida de excedentes, ¿no? De excedentes del consumidor, ¿no es cierto?, que se trasladan al productor, ¿no? Que se trasladan también al productor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa área AC, ¿no es cierto? El área AC tiene que ver con esa variación en el excedente del sector, como un traslado de beneficios del excedente marco de competencia, sino que más bien estamos en un marco de poder donde se traslada gran parte de las ganancias, digamos, del consumidor, que antes eran estas, ¿no es cierto?, se van trasladando hacia el productor, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado. Entonces, ahí vemos una pérdida de eficiencia por la existencia de monopsonio también, ¿no? Y esos costes sociales, digamos, los enfrentamos en el sentido de que no se valoran todos los bienes desde el punto de vista del mercado, sino se valoran los bienes, o se subvaloran los bienes, ¿no es cierto?, en el mercado de factores. Bueno, aparece también esta idea de monopolio bilateral, ¿no? Hay pocos productores, ¿no es cierto?, y venden a unos pocos compradores también, ¿no? Pero bueno, son casos poco frecuentes. Ok, muy bien, y algunas otras cosas que suceden en otros países, ¿no? Las leyes antimonopolio. Ustedes han visto últimamente que el problema que tenemos en las cadenas de farmacias, ¿no? Esto tiene que ver no solamente en el mercado de factores, ¿no?, sino también en el mercado de bienes, y las leyes y los comportamientos, vamos a decirlo, de poder se presentan en ambos casos, ¿no? Ya sea porque la empresa es la única que produce, o ya sea porque la empresa es la única que compra el factor, ¿no es cierto? Entonces, las leyes antimonopolio, que en el Perú no tenemos leyes antimonopolio, ¿no es cierto?, llevan a situaciones que nosotros podemos observarlas en nuestra realidad. Por ejemplo, ustedes han escuchado en las últimas semanas sobre el mercado de medicamentos, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que en el Perú hay una sola empresa, ¿no es cierto?, que maneja toda la cadena de farmacias del Perú, ¿no es cierto? Es la única empresa que tiene todo el poder de controlar Mi Farma, Inca Farma, etcétera, Boticas Arcángel creo que también es, ¿no es cierto? Todas ellas solamente son un conglomerado, ¿no? Entonces acá dice yo, bueno, lo que yo hago es hago competir entre mis empresas, dicen, ¿no? Y en Indecopi, porque no tenemos un tribunal de la libre competencia, eso lo veremos también más adelante cuando hablemos de oligopolio, ¿no es cierto? No tenemos un tribunal de la libre competencia, tenemos un Indecopi que es una institución en defensa del consumidor, pero
este director ejecutivo salió a decir, bueno, pues es que a veces hay que privilegiar los monopolios, ¿no? Los monopolios son buenos, decía, ¿no? Y esta semana terminó renunciando, me parece, ¿no? No sé si esta semana o los días, o la clase, la semana pasada. Pero terminó denunciando, porque ese tipo de posiciones, pues, se supone que el Estado es el que implementa estos aspectos para poder defender a los consumidores. No, pero acá no vemos eso, ¿no? No vemos en nuestro caso. Entonces hay un problema legal también dentro del Perú porque no tenemos leyes. Y en Estados Unidos existe una ley, ¿no es cierto?, antimonopolios, que es la ley Sherman, que viene pues desde los años 1890, ¿no? Y en el Perú no se discute. Y si se discute, se archiva y se encarpeta. Muy bien. Eso ustedes después lo pueden revisar, ¿no? Hay algunos detalles también en el libro, ¿no? Y hay algunas menciones a sus artículos, ¿no? ¿Cuándo será el día de que tengamos una ley antimonopólica en el Perú? ¿Sí? Muy bien. Este, yo creo que, muy bien, yo creo que con eso pasamos a lo siguiente, que sería ver el tema de los ejercicios, ¿ya? Entonces, eh, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna interrogante? Ah, uy, chiquillos, no he grabado, voy a empezar la grabación, ¿no? Ya vamos a, vamos a trabajar esta parte. Ya. Ok, entonces comencemos. A ver los ejercicios que tenemos ahí, que son del libro de Panda, ¿ya? Entonces, el primero dice, suponga que el salario es de 16 soles por hora, ¿no? ¿Dónde está eso? A ver, vamos a ver un ratito, ¿ya? ¿Qué cosas son las que se han incorporado? Ok, ya, es la forma de Classroom, ¿no? En nuestra unidad 1 de mercado de factores, ¿ok? Ahí se ha incorporado, ¿no es cierto?, dos tareas adicionales. La tarea número 2, que es de mercado de factores, y la tarea número 3, que es de mercado de factores. Les hago la aclaración, cada una tiene una fecha de entrega. La tarea número 2 es para el próximo miércoles y la tarea número 3 es para el próximo sábado. ¿Ya? Estas tareas las resuelven en hojas Bond, a mano, las escanean o les toman foto, lo pasan a una hoja Word, lo transforman en PDF, ¿no? Y lo suben ahí a la carpeta. ¿Ok? Cada uno sube sus actividades en cada carpeta. ¿Ya? Entonces eso sería para cada una de las tareas. ¿Eso está claro? ¿Ya? Entonces la tarea número 1 es para el próximo miércoles y la tarea número 2 para el próximo sábado. Ahí están sus fechas de entrega. Lo desarrollan en hojas Bond. ¿Ya? Lo escanean o le sacan fotos, lo descargan a un Word. ¿Sí? A un Word, lo convierten en PDF y lo suben acá a la plataforma. Cada uno va a tener entonces su entregable. ¿Ya? Lo otro, bueno, eso básicamente, y la siguiente semana nosotros ya comenzamos la siguiente unidad, ¿ya? La siguiente unidad. La siguiente unidad que sería lo que es fijación de precios con poder de monopolio, ¿no? Eso trabajaríamos. ¿Hasta ahí alguna interrogante ahí? Está claro lo que le estoy indicando, por favor. ¿Algún interrogante? Ya, continuemos entonces. Volvamos a nuestros ejercicios. Ah, y además acá están los ejercicios, ¿no? Los ejercicios están ahí. Ya, le podemos descargar. Lo descargamos, están ahí, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a proceder a resolver lo más rápido que podamos. Son 4 ejercicios. ¿Ya? Y vamos a ir de lo básico, ¿ya? De lo básico. De lo básico. Entonces,
Vayamos ahí. Entonces, nuestro ejercicio nos dice, suponga que el salario es de 16 soles, ¿no? Por hora y el precio del producto es de 2 soles. Los valores de la producción y el trabajo están expresados en unidades. Bueno, ahí tiene una tabla, ¿no? La cantidad de producción y L, que es la cantidad de factor, ¿no? Hay la cantidad de trabajo que maximiza los beneficios. Ok. 1, 2. Supongan que el precio del producto es de 2 soles, pero que el salario sube a 21. Hay el nuevo nivel de L que maximiza los beneficios. Sí, supongan que el precio del producto sube a 3 soles y que el salario sigue siendo de 16 soles por hora. Hay el nuevo nivel de L que maximiza los beneficios. Suponga que el precio del producto sigue siendo de 2 soles y el salario de 16 soles, pero que hay un avance tecnológico, etcétera. Muy bien, empecemos por ese. Entonces, ¿qué hacemos para... A ver, vámonos a John Board. ¿Qué tenemos que hacer con la información que tenemos arriba? Porque arriba solamente tenemos Q y L, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos este, cómo encontramos la cantidad de trabajo que maximiza los beneficios? Miren, está diciendo la cantidad de trabajo que maximiza los beneficios. ¿Qué tenemos que hacer ahí, chicos? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahí, chicos? A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero vamos a hacer varias cosas. Habría que encontrar el producto marginal de la mano de obra, ¿no es cierto? Que es la producción producida por cada unidad más de mano de obra, ¿no? Luego tendríamos que multiplicarlo por el precio para obtener, digamos, los ingresos, productos marginales del trabajo, ¿no es cierto? Y para maximizar los beneficios, la empresa debe contratar, digamos, mano de obra, mientras el producto de la mano de obra sea mayor o igual al salario, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos los siguientes datos. A ver. Tenemos los siguientes datos. Vamos a volver a nuestra tabla. ¿Dónde está nuestra tablita? Ya, ok. Nuestra tabla nos dice que es ya, la cantidad de ejercicio 1, ¿ya? Entonces acá nos dice la cantidad, ¿cierto? Acá sería 20, 35, 47, 57, 65, 70. Y acá estaría L, ¿cierto? Ahí nos dice que es 20. Ah, no, acá estamos mal. Bueno, recuerda, ambos empiezan con un 0, ¿no? Acá está 0, 0. Y acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de ello, ¿qué cosa tenemos que encontrar? El producto marginal, ¿no es cierto? El producto marginal. El producto marginal. ¿A qué sería igual el producto marginal? El producto adicional por unidad producida, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué significa eso? Yo aumento el producto en una unidad, ¿cierto? Yo aumento el producto en una unidad, ¿no? Dado que el trabajo ha aumentado en una unidad. ¿A cuánto asciende esto? Acá sería el producto marginal, 0, ¿no es cierto? Si aumento el trabajo en una unidad más, el producto marginal aumenta en... Acá es 0, ¿cierto? Acá sería 20, ¿no es cierto? Acá, si aumento el trabajo en una unidad más, acá sería mi incremento en 15, ¿no es cierto? Aumento en una unidad más el trabajo. ¿En cuánto aumenta la producción? En 12, ¿no? 12.
Aumento en una unidad más el trabajo. ¿En cuánto aumenta la producción marginal? En 10, ¿cierto? En 10. Aumento en una unidad más el trabajo. ¿En cuánto aumenta el producto? En 8. ¿En cuánto aumenta esto? Y acá también sería 5, ¿cierto? Acá sería 5. Ya, entonces ahí tenemos nuestro producto marginal. ¿Cómo calculamos nosotros nuestro ingreso producto marginal? ¿No? Entonces, nuestro ingreso producto marginal del trabajo, se supone, ¿no es cierto? ¿A cuánto va a ser igual? A 20 por, recuerden lo siguiente, el ingreso producto marginal, que hemos dicho, en un mercado de competencia es igual al precio por el producto marginal, ¿cierto? Eso se acuerda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con... ¿Qué tenemos que hacer con... ¿Qué tenemos que hacer para calcular nuestro ingreso producto marginal? Tenemos que multiplicar el producto marginal por el precio. Entonces, ¿cuánto nos dice que es el precio en el ejercicio? Nos dice que es de 2, ¿no? El precio del producto es 2. Entonces sería 2 por 20. Acá sería 40 unidades monetarias o 40 soles, ¿cierto? Acá sería 30 soles. Acá sería 24 soles. Acá sería 16 soles. Acá sería 10. ¿Cómo está bien? 40, 30, 24. Ah, no, acá sería 20, ¿no? 20, acá recién vendría 16 y acá sería 10, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro ingreso producto marginal. Pero sabemos que nuestro ingreso producto marginal debe ser igual al precio del salario, ¿no? Sabiendo que nuestro gasto marginal es igual a nuestro gasto medio y eso es igual al precio del factor, que en este caso es el salario. Entonces, ¿nuestro salario a cuánto es? ¿A cuánto asciende? Nuestro salario nos dice como dato que es igual a 16 soles por hora, ¿no es cierto? Entonces, si el precio del salario es 16, esto debería ser igual al ingreso producto marginal, y acá tenemos el ingreso producto marginal de 16 que nosotros observamos, ¿no es cierto? Acá, cuando observamos eso acá, ¿cierto? Acá. Por lo tanto, ¿no? La cantidad de factor que nosotros podríamos contratar es de 5 unidades. Entonces, ¿cuánto contratamos de L? Entonces, L va a ser igual a 5 unidades de trabajo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa sería nuestra primera aproximación sobre el beneficio, ¿no? La maximización de los beneficios. ¿Cuánto es la cantidad de trabajo que contrataría para maximizar los beneficios? ¿No? Recuerden, otra vez, que la condición que nosotros tenemos es que el ingreso producto marginal sea igual a la multiplicación del precio por el producto marginal, ¿cierto? ¿No? Debemos cumplir además nuestra condición de optimalidad, que es que el ingreso producto marginal debe ser igual al precio del factor, que en este caso, como el mercado de factores es un mercado competitivo, se iguala al salario. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya. La siguiente pregunta dice sobre el... Suponga que el precio del producto es de 2 soles, porque el salario, pero que el salario sube a 21. Hay el nuevo nivel de L que maximiza. Muy bien. Nosotros igual tenemos nuestro producto marginal, ¿no es cierto? Nuestro producto marginal, que es 20, 15, 12, 10, 8 y 5. Y lo que tendríamos que hacer eso para hallar el ingreso producto marginal es multiplicarlo, ¿no es cierto?, por el nuevo precio del producto.
El precio del producto previamente era de 2 soles, ahora se incrementa a 4 soles, por lo tanto, tendríamos que multiplicar 24 por 4, ¿cierto? Acá también por 4, por 4, por 4, por 4, por 4, ¿no es cierto? Siguiendo nuestra regla acá, ¿no? Precio por producto marginal, ¿cierto? Ya, entonces, y además dice que el salario sube a 21. Entonces, si sabemos que el salario sube a 21, ¿no? Nuestro ingreso producto marginal debería ser igual a 21 o aproximadamente igual a 21, ¿no? ¿Cuánto es lo que se contrataría en todo caso a ese salario? ¿Cuánto es lo que se podría contratar, ¿no? A ese nivel de salario? A ver. Profesor, una consulta. Dice, suponga que el precio del producto es 2 Ajá. soles, Pues pero estoy el mal. salario subió soles y Supongo aquí que el el salario está precio del subiendo producto es de 21. 2 soles. Ah, ya. Se mantiene en 2 soles, ¿verdad? Es de 2 soles. Pero que el salario sube a 21. Muy bien. Entonces tenemos nuestro ingreso producto marginal. Sigue siendo el mismo, ¿cierto? Nuestro ingreso producto marginal seguiría siendo, digamos, 16. Pero que el salario sube a 21. Sube a 21, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? Ya, a ver. Es cierto, ¿no? La tabla, digamos, no cambia en la resolución del problema. Sin embargo, la empresa podría contratar 5 unidades de mano de obra. El beneficio de la quinta unidad sería 16 soles, ¿no? 5 unidades. A 5 unidades, su ingreso producto marginal es de 16, ¿no? El siguiente ya baja a 10. ¿Cuántas unidades son las que contrataría para acercar a un ingreso producto marginal, a un gasto de salario de 21? ¿Cuántos son la cantidad de unidades que contrataría? ¿Seguiría manteniendo las 5? Bueno, con 5 su ingreso producto marginal es de 16, ¿no es cierto? Pero nosotros observamos en nuestra tabla, ¿no?, que el ingreso producto marginal, ¿no es cierto?, se encuentra entre 24 y 20, ¿no? En este rubro, ¿no? Cuando produce 47 unidades y cuando contrata 4 unidades de factor, ¿no es cierto? Entonces, de ser así, exactamente nosotros no tenemos un ingreso producto marginal de 21, pero sí tenemos un ingreso producto marginal de 20 y 24, correspondiente a 4 unidades de factor y a 3 unidades de factor. ¿Qué es lo que le convendría hacer a la empresa? ¿Contratar 4 o contratar 3 unidades de trabajo? ¿Cuántas 3. unidades? 3, ¿no es cierto? Entonces, lo que haría la empresa es contratar 3 unidades de trabajo, ¿no? Y no contratar las 5 anteriores. Muy bien. Lo siguiente, miren, pero acá sucede algo interesante, ¿no? A pesar de... no, sucede algo interesante porque la subida del salario, ¿no es cierto? La subida del salario, ¿no?, implica, digamos, un incremento del ingreso producto marginal, pero esto significa una menor contratación de factores, ¿cierto? Muy bien, suponga que el precio del producto sube a 3 soles y que el salario sigue siendo de 16 por hora. Bueno, ahí sí habría que hacer el cambio, ¿no es cierto? Habría que hacer el cambio, en realidad. Acá la multiplicación no sería por 4, ¿no?, sino que tendría que hacerse por 3, ¿no? Acá sí queda claro eso, entonces. Entonces, acá sí tendría que hacerse por 3, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, como sabemos, el ingreso producto marginal es el precio del bien, ¿no es cierto?, por el producto marginal. Acá habría que sacar nuevos resultados, sería 60, 45, 36, 30, 24 y 15, ¿cierto? Y eso habría que igualarlo con los 16 soles en los que se mantiene el salario, ¿no? ¿Cuánto sería la nueva cantidad de L que maximizaría los beneficios en ese nivel?
Estamos hablando que el salario se mantiene en 16, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto sería? Ay, no sé, ya eso se los dejo, creo que para que lo resuelvan, no va a alcanzar el tiempo. Bueno, hasta ahí se entiende ese primer concepto. ¿Ya? Ustedes ya terminan de hacer ese otro ejercicio, ¿ya? Y además hay lo siguiente, ¿no? En el DNI suponga que el precio del producto sigue siendo de 2 soles, el salario es de 16, pero que hay un avance tecnológico que aumenta en un 25% la producción. Bueno, es muy simple, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el producto en ese caso? En ese caso, el producto hay que multiplicarlo, ¿no es cierto?, en un incremento del 25%, ¿cierto? ¿No? En un incremento del 25%. Entonces, ok, por cada unidad adicional de trabajo, además que estamos nosotros contratando. Muy bien, entonces habría que construir qué cosa acá en este ejercicio de cuál sería el nuevo producto, considerando que hay una mejora tecnológica que hace que el producto se incremente en 25% por cada unidad adicional de trabajo, ¿no? El precio del bien sigue siendo 2, el precio del salario sigue siendo 16, pero acá estamos viendo el impacto del cambio tecnológico, ¿ok? El impacto del cambio tecnológico. Muy bien, y entonces, ¿cuánto es la cantidad de trabajo que se contrataría? Se supone que el ingreso producto marginal va a incrementarse, ¿no? Debería incrementarse. Pero lógicamente acá estamos manteniendo un salario de 16, entonces ahí habría que evaluar cuánto sería el nivel y cuántas unidades se contrataría. Muy bien, pasemos al siguiente. Suponga que la función de producción de una empresa viene dada por la siguiente función, ¿no es cierto? Dice, esta es nuestra función. Q es igual a 12L menos L cuadrado. Para L igual, L va de 0 a 6, ¿no es cierto? L es el trabajo diario y Q es la producción diaria, ¿no? Hay y tras en la curva de demanda de trabajo de la empresa, suponiendo que el producto se vende a 10 soles. ¿A cuánto es el precio del producto? Igual a 10 soles, ¿no? En un mercado competitivo. ¿Cuántos trabajadores contratará la empresa cuando el salario es de 30 soles al día? Cuando el salario es 30 soles al día, entonces acá dice, ¿no? Un salario de 30. Y después dice cuando el salario sube a 60, ¿no? Muy bien, entonces, lo mismo, ¿no? Recuerden que acá tenemos que cumplir nuestra regla, ¿no? Ingreso producto marginal es igual al salario, ¿no? Es igual al salario. Ok, entonces, recordemos además que el ingreso producto marginal es el precio por el producto marginal, y esto es igual, el producto marginal del trabajo, lógicamente, y eso lo igualamos al salario. ¿Qué tenemos que hacer entonces con Q? ¿Qué tendríamos que hacer con Q? A ver, chicos. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, alguien que nos apoye. A ver, ¿quién sería? A ver, un sorteo. Emerson. ¿Qué tenemos que hacer ahí para construir nuestro ingreso producto marginal? Ah, no se te escucha muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí en ese caso? Profesor, Sí, para hallar el producto marginal tendríamos que hallar la derivada de la cantidad respecto a la derivada del trabajo. correcto, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es derivar, ¿no es cierto? Vamos a derivar. Entonces, para hallar el producto marginal, entonces agarramos acá Q, la derivada de Q con respecto a L,
Y esto sería 12 menos 2L, ¿cierto? Ok, entonces ya estaríamos como resuelto, porque de acá viene que el precio es igual a 10, ¿no? Por el producto marginal, que sería 12 menos 2L, igual a, ¿igual a cuánto? Igual a, ¿cuánto sería? 30, ¿no? Primero el salario, ¿no? El primer salario, entonces, acá no, lo único que hay que hacer es despejar. Acá sería 120 menos 20L igual a 30, ¿no? Esto pasa al otro lado a sumar, entonces acá sería 20L igual a 90, ¿no? Y L sería igual a 45, ¿no? Pero L dice que va entre... ¿Está bien eso? Creo que no está bien. No sé si está bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? A ver, un voluntario. Profesor, no sería, Ah, no, es 4.5, ¿no? Ahora sí, es 4.5, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, gráficamente esto, bueno, habría que haber dibujado la curva la curva de ingreso producto marginal, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, si nosotros hacemos un gráfico así muy rápido, esta sería nuestra función, ¿no? Nuestra función de demanda, ¿no? Si, si consideramos eso como nuestra función de demanda, eso igualado a cero. Si contratamos 0 unidades, voy a borrar un ratito esto de acá. Ya esto ya lo tenemos, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer más acá en todo caso. Ya. A ver, entonces acá, graficando eso. Acá se supone que está el precio del salario y acá está la cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Pues acá está nuestra curva de demanda. Esto de acá sería 120. Bueno, pues cierto por lo siguiente. Si acá yo contrato 0 unidades de trabajo, todo esto se hace 0 y solamente me quedaría 120, ¿cierto? 120. Y en el otro extremo, esto sería, si no pago a un salario 0, ¿no es cierto? A un salario 0, la cantidad máxima que yo contrataría sería de 6, ¿no? Porque me dice, además porque en el ejercicio también me dice, ¿no? Va de 0 a 6, ¿no? Va de 0 a 6. Ojalá se pueda ver bien eso. Ya, muy bien. Entonces me dice a un salario de 30. Yo ya he visto ya, yo he resuelto ya. A un salario de 30, ¿no? Contrataría 4.5, ¿no? 4.5 unidades de trabajo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el salario ahora es 60? Dice. Bueno, yo ya tengo esto, entonces sería 120 menos 20 por L igual a 60, porque es lo que está variando, ¿no? Entonces por acá nos quedaría 20L y por acá nos quedaría 60, ¿no? Y entonces yo contrataría nada más que 3 unidades de trabajo a un salario de 60, el doble, ¿no? A un salario de 60. Ok, creo que ahí estamos más o menos claros sobre eso. Y entonces tenemos nuestra pregunta 2. Ya, ¿qué pasa si la demanda de trabajo en la industria viene dada por esa curva, donde L tiene trabajo demandado cada día y W es el salario? La curva de oferta viene dada por L igual a 20. Acá ya tenemos una curva de oferta, por si acaso. ¿Cuál es el salario de equilibrio y la cantidad contratada de trabajo? Entonces, en ese ejercicio tenemos que tomar en consideración, tenemos que tomar en consideración, ¿no? Nuestra curva de oferta, ¿no? Entonces, haríamos lo mismo, ¿no? Dibujamos nuestra curva de demanda, vamos a dejarlo en todo caso dibujado.
Recuerden que la curva de demanda de factor es la curva de ingreso producto marginal, ¿no? Entonces, por acá viene así, que vendría dado por... ya esa es nuestra curva de demanda, recuerden, es la curva de demanda de trabajo. Si la curva de demanda de trabajo es la curva de ingreso producto marginal, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no? Lo máximo que nosotros estaríamos dispuestos a dar, en este caso, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá. L es igual a 1200 menos 10W, ¿no? Menos 10W. Vamos a poner esto bien. Menos 10W ahí. ¿Cierto? Si yo pago cero, si yo tengo un salario de cero, bueno, este salario, este es trabajo, si yo pago un salario de cero, la máxima cantidad de trabajo que contrataría sería 1200, ¿cierto? Y si yo contrato 0 unidades de trabajo, la máxima cantidad de trabajadores, o mejor dicho, de salario que pagaría sería 120. Entonces ahí ya tenemos dibujada nuestra curva de demanda, ¿no? Y por otro lado, nuestra curva de oferta, que es una función, ¿no es cierto?, lineal creciente, es 20 por W, ¿no? Entonces, W va, el nivel de trabajo, o sea, la oferta del trabajo va a ser nada más 20 por la multiplicación del salario, ¿cierto? Entonces, acá empezamos. Si el salario es cero, estaría empezando, vamos a ponerlo así, de otro color. Si el salario es cero, estaría en ese punto, ¿no es cierto?, en el origen. A medida que va aumentando, va creciendo, y entonces yo voy a tener que encontrar, ¿no es cierto?, entre mi curva de oferta y mi curva de demanda, cuánto es esa cantidad de equilibrio, ¿no es cierto?, que tengo que completar. Muy bien, acá el trabajo me parece que es mucho más simple, ¿no es cierto?, porque ya tenemos un salario ¿cuánto es el salario? Salario no, 20 de doble, ¿no es cierto? Entonces acá nada más lo que tenemos que encontrar en nuestra curva de oferta, esta es la demanda, y esta es la oferta, esto sería igual a 20 de doble, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el nivel de salario y el nivel de trabajo que se contrataría? Igualamos oferta con demanda, ¿no? Esa sería un poco la lógica, ¿no? Igualamos oferta con demanda, ¿no? Entonces, si eso es así, acá tenemos 1200 menos 10W igual a 20W, ¿no es cierto? Se supone que en el equilibrio la oferta es igual a la demanda. Entonces igualamos eso, ¿cierto? Bueno, y de ahí ya debería salirnos, ¿no? Estos ejercicios son bastante simples, ¿no? 30W igual a 30W, mejor dicho. Eso lo borramos, ¿no? Y acá W sería igual a 40. 40, entonces. El salario sería de 40 y ese 40 sustituimos o en la curva de oferta o en la curva de demanda, ¿no? Y L sería igual a, por ejemplo, en la curva de oferta, 20 por 40, L sería igual a 800, ¿no? Entonces se contrataría 800 unidades y se pagaría un salario de 40, ¿no? Bueno, de ahí uno puede calcular algunas otras cosas, ¿no? Recordemos, acá se supone que estamos en un mercado competitivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si empezamos a tener poder en la contratación del factor? Muy bien, y la última, yo creo que ya no nos da el tiempo, son las 10 de la mañana. Tenemos un único factor, pero a ver, vamos a pincelarlo ahí, para producir, que es trabajo, para producir Q de acuerdo con la función de producción Q. Q es igual a 8 raíz de L, ¿no? Raíz de L, la mercancía se vende a 150 soles, entonces el precio de nuestro producto es igual a 150
¿no? Por unidad y el salario es de 75. 75. Bueno, hay la cantidad que maximizan los beneficios. Bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Dado Q, yo tengo que encontrar para hallar mi condición de maximización del beneficio, ¿no? Ingreso por producto marginal igual al salario. Recuerden que si estamos en un mercado competitivo, esto es el precio por el producto marginal igual al salario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar mi producto marginal? Otra vez, derivar, ¿no? Otra vez tengo que derivar, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos que derivar la función, ¿no? Ahí tendríamos que derivar la función, nada más, que tenemos ahí dibujada. Pero otro camino que nosotros podemos tomar en consideración es el siguiente, que es que los beneficios, ¿no es cierto?, son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Entonces, el beneficio es igual a, ¿cómo sería? El precio, ¿no? 150 por la cantidad, ¿no? La cantidad, 8 raíz de L, menos W por L, ¿no? Que sería el costo. Menos W. ¿Cuánto es W? W es 75, ¿no? Por L. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer acá? Derivar. Derivo la respecto a L, ¿no? Acá sería, ¿cuánto? ¿Cuánto sería acá? Sería 150 por 4, L a la menos un medio, ¿no? Menos 75L, ¿cierto? Entonces esto sería igual a, ya está derivado, acá nos queda 600, L a la menos un medio, si queremos lo menos 75, ¿no? Menos 75 igual a 0, ¿no? Que es nuestra condición de primer orden. Muy bien, de ahí despejaríamos L, ¿no? L, ¿no? Despejaríamos L. Y entonces, si lo pasamos al 75, ¿no? 75. Recuerden que esto de acá es 600 sobre L a la 1 medio, ¿no? Igual a 75, ¿no? Entonces esto quedaría como 600, eso quedaría como 600 sobre 75 igual a L a la medio. Muy bien, ese un medio pasa al otro lado como raíz, entonces, o mejor dicho, como cuadrado, entonces esto sería igual a L igual a 600 al cuadrado sobre 75 al cuadrado, ¿no? Bueno, después habría que resolver eso. No sé cuánto saldrá. Ok. Eso sería esa parte y luego los otros ejercicios, ¿no? Hay la cantidad de Q que maximiza los beneficios. Bueno, ahí lo único que hay que hacer es, dado que estamos hallando L, lo reemplazamos en Q y encontraríamos la cantidad. Luego tendríamos que reemplazar ese L en la función de beneficio, ¿no es cierto? Acá. A ver, para hallar L en todo caso, mejor dicho, para la B, yo tendría que reemplazar este resultado de L, ¿no es cierto? Acá, y sabría cuánto es la producción que voy a obtener. Para obtener los beneficios, SL tendría que reemplazar y colocarlo acá, ¿no es cierto? Para obtener la cantidad de beneficios, lo reemplazaría ahí. Ok, eso es para eso. Y supongo que la empresa tiene que pagar un impuesto de 30 soles por unidad de producción. Muy bien. Y que se establece una subvención a los salarios. Ya, muy bien. Entonces, por un lado pago un impuesto que me afecta a la producción y por otro lado recibo una subvención a mis salarios. Entonces vamos a ver ahí variaciones, ¿cierto? Variaciones en los precios, ¿no? En los precios, pero también en los precios, pero también en los salarios. ¿Ok? Muy bien, eso ya se los dejo en todo caso como actividades, ¿ya? Porque ahí lo único que hay que hacer es modificar los datos, ¿no? Los datos sobre los cuales trabajamos y luego volvemos igual a nuestra relación de beneficio, ¿no? Ingreso, producto marginal, gasto marginal, ¿no?
Listo, listo, chiquillos. Entonces, ahí tienen las actividades. Por favor, si hay alguna precisión que quieren que realice, háganmela saber en este momento, para dar por concluida la clase. ¿Algún comentario? Profesor, una pregunta. En la de donde dice que se tiene que pagar un impuesto de 30 soles por unidad de producción, Ajá. ¿eso va a afectar a la cantidad? No, ¿por dónde entraría? A ver. Por el beneficio? Por el precio, ¿no? Porque Claro. acá dice que tiene que pagar 30 por unidad de producto, ¿no es cierto? Entonces, después del impuesto por unidad de producto, la firma recibiría ¿cuánto? ¿150? ¿O cuánto es lo que recibiría? Sería 150 y menos, ¿cuánto es el impuesto? 30 soles. Claro, entonces, por cada unidad vendida ya no recibiría 150, ¿cierto? Si no recibiría 150 menos lo que le están quitando por impuestos, que sería 120, ¿no es cierto? Por unidad de producto vendida, ¿no es cierto? Eso sería por un lado. Pero por otro lado dice, ¿no? Que sus salarios, los salarios ahora que va a pagar, tampoco van a ser 75, sino que por otro lado está recibiendo una subvención. Esa subvención, ¿qué cosa le ayuda al salario? ¿A que el salario sea mayor o a que sea menor? ¿A pagar un salario mayor o un salario menor? Y eso le va a llevar a que pague un salario, a ver, ¿quién me dice? ¿Mayor o menor? Si es una subvención. Ya no pagaría 75, pues. Pagaría Menor, más de profe. 75. Claro, menor, ¿no? Mayor. Una subvención es un apoyo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ustedes lo que están pidiendo en la universidad es una subvención para el pago de Internet, ¿cierto? ¿Eso es un ingreso o una salida? Para ustedes. ¿Es un ingreso? ¿Sí? Que les permite mantener un nivel de ahorro, ¿cierto? Que les permite ahorrar. Entonces, acá la subvención que está recibiendo la empresa por el subsidio al salario también significa para la empresa un ahorro, ¿no es cierto? ¿En cuánto se ahorraría, dice? Un subsidio de 15, ¿no es cierto? Entonces, esos 15 ya no o dejaría de pagar de lo que pagaba antes, ¿no es cierto? Porque el Estado, digamos, está cubriendo eso. Entonces sería 75 menos 15, por lo tanto el nuevo nivel de salario sería 60, ¿cierto? Por unidad de trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde se modifica mi precio de producto. En mi precio del producto yo vendo a un menor precio porque estoy pagando impuestos, ¿no es cierto? De los 150 ahora me están pidiendo 30, entonces el precio final que yo recibo es de 120. Y en el caso de los salarios, ya no estoy pagando los 75, ¿no? Sino que estoy pagando un salario menor porque me están subvencionando de esos 75, 15. Entonces mi salario sería ahora de 60. ¿Ok? Ese sería, por ese lado. ¿Sí se entiende? Muy bien, ¿alguna otra precisión? Oh, chiquillos, no les he llamado lista. Uy, podremos hacerlo. Muy corto nos quedan las prácticas.